Cordial saludo. En el día de hoy abordaremos dentro de nuestro proyecto de aplicación la opción número A, correspondiente al ejemplo práctico que hemos desarrollado a lo largo de esta asignatura, el cual corresponde, como muy bien lo sabemos, a esa licitación pública que correspondió adelantar al municipio de El Orote en el departamento de La Guajira, cuyo objeto contractual correspondió la remodelación, la adecuación y la instalación de equipos biomédicos en el Hospital de San José. En primer lugar, tenemos que mencionar que efectivamente desde el punto de vista del estudio jurídico y el estudio serio y detallado, lo que podemos evidenciar de este caso en principio es que efectivamente, con fundamento en la cuantía en el presupuesto oficial estimado para adelantar esta contratación, se llevó a cabo bajo la modalidad de una licitación pública. Recordar desde ya que la licitación pública, como siempre lo hemos manifestado, es la escogencia por excelencia del contratista. ¿Por qué? Pues porque obviamente da unos tiempos más prolongados, permite la posibilidad de hacer los prepliegos de condiciones, generar esa transparencia y esa publicidad dentro del proceso de selección para que proponentes plurales se presenten, se conformen los consorcios, se conformen las unidades temporales y se presenten posibles proponentes que puedan cumplir con el requisito y que obviamente, digamos, corresponda y que puedan surtir todos los requisitos habilitantes y los elementos que asignan puntaje para así obviamente ser beneficiarios con la adjudicación de ese contrato. ¿Qué hay que tener en cuenta además de lo anterior? Efectivamente, el proceso que se plantea o el caso que se nos plantea a nosotros como estudiantes de esta especialización corresponde a unas fallas. Efectivamente, esas fallas, si bien es cierto, se aprecian de bulto, podemos nombrarlas en este informe gerencial. ¿Cuáles fueron? En principio correspondió a unas cláusulas ambiguas, es decir, una redacción poco coherente, poco justificada desde el punto de vista legal, desde el punto de vista normativo, que permitiera eliminar o mitigar esos riesgos. Al ser ambiguas, al ser confusas, pues genera obviamente la posibilidad de que el contratista, y perdón la expresión, eh, se esconda o no acceda a la responsabilidad que de pronto le puede corresponder, en este caso, por las fallas estructurales, por la deficiencia o por la utilización de materiales de construcción inadecuados para la obra de estructuración o de remodelación que se pretendía adelantar. También efectivamente evidenciamos que es algo supremamente fundamental y supremamente importante el tema de la supervisión, no de la interventoría, sino de la supervisión. Hemos entendido a lo largo de esa especialización que efectivamente la supervisión de un contrato estatal es adelantada por funcionarios de planta. Es menos técnica, menos rigorista, pero no por ello tenemos que entender em, que se le puede asignar esa labor a cualquier funcionario. En este caso hubo una falla, porque se nombró a un funcionario de planta, pero del nivel asistencial, cuando lo ideal o lo lógico es que se hubiera nombrado mínimo al secretario de Obras Públicas, mínimo al secretario de Planeación, es decir, profesionales y profesiones especializados que contaran con los conocimientos suficientes para poder hacer un informe de supervisión debidamente ajustado, verificar obviamente la trazabilidad en la ejecución de la obra, presentar obviamente reitero, sus informes para verificar cómo va esa ejecución, si está cumpliendo el porcentaje de avance de obra y así determinar si se está llevando a cabo, reitero, el cumplimiento de ese objeto contractual. Grave error, porque efectivamente se debió haber asistido a lo que establece la Agencia Pública Colombia Compra Eficiente. Efectivamente se tiene una guía eh, proferida por esta entidad que tuvo su incidencia inicial en el año 2016, posterior a ello sufrió algunas modificaciones en el año 2018 y más recientemente, el año pasado sufrió una modificación, una actualización normativa en la cual nosotros como funcionarios, como operadores de la compra pública debemos estar siempre presentes y tenemos que estar
supremamente actualizados con dicha normatividad, con esas instrucciones, con esos conceptos, como por ejemplo el concepto C700 del 2024 de la Agencia Colombia de Compra Eficiente, donde se mencionan llamémoslo así, instrucciones para poder llevar a cabo estos funciones, estas responsabilidades de supervisor. También dentro de este proceso contractual se evidencia como fallas que la afectación a ese principio de legalidad, la afectación a ese principio de publicidad y la afectación a ese principio de transparencia en la contratación. Toda vez que efectivamente se presentaron algunos informes vagos, según lo que manifiesta el caso, pero estos no se publicaron en la plataforma transaccional SECOP 2, lo cual obviamente que rompe esa posibilidad de que las partes interesadas y cualquier ciudadano, al igual que las veedurías ciudadanas, conozcan de primera mano el desarrollo y el devenir de ese proceso contractual. Al tener esas fallas, automáticamente se generan unos riesgos, unas consecuencias que a la postre generan un impacto negativo para la contratación. De entrada, pues estaríamos hablando de una desconfianza en las entidades, desconfianza en los procesos de contratación, desconfianza en los procesos de selección del contratista, pero también dentro del mismo desarrollo del objeto contractual o del contrato como tal, generaría un incumplimiento, posibles retrasos en la obra, eh, el tema de la estabilidad de la obra, porque estamos hablando que el objeto hace referencia a una remodelación y adecuación, y estaba presentando ya fallas en las salas de cirugía. En ese orden de ideas, se daría aplicación a ejecutar las pólizas y se estaría generando ya un conflicto por el tema de una acción contractual. Es importante, digamos, tener en cuenta que para lograr una efectivización mejor y unas recomendaciones generales que debemos dar como operadores de la compra pública, que es eh, independiente de que seamos funcionarios públicos o no, porque en la contratación intervienen muchísimos actores: la entidad contratante, el posible contratista, oferentes, veedurías ciudadanas con fundamento en la ley 1757 del 2015, es decir, diferentes actores. Pero para que una contratación estatal cumpla con su finalidad, lo primero que debemos hacer es que como funcionarios, como operadores de la contratación estatal, lo primero es una capacitación. Siempre debemos estar actualizados, debemos preocuparnos, debemos sensibilizarnos ante una sociedad cambiante, normas jurídicas cambiantes, y en ese sentido tenemos que estar a la vanguardia, es decir, bajo procesos de capacitación, actualización normativa y todo el devenir en lo que respecta a la contratación. De igual manera, como operadores de la compra pública tenemos que verificar desde un inicio de la estructuración todo lo que corresponde primero a la modalidad, ya como la ley 80 nos lo ha explicado, las diferentes modalidades que tenemos: licitación pública, selección abreviada, invitación de mínima cuantía, contratación directa. También dependiendo del objeto contractual, depende del presupuesto oficial estimado. De ahí también la importancia de conocer esas etapas: etapa precontractual, etapa contractual y etapa postcontractual. Pero es importante resaltar finalmente que tenemos que tener en cuenta desde la fase de estructuración, desde la estructuración, es decir, desde el inicio hasta la adjudicación y posteriormente con la suscripción del contrato, efectivamente nuestra labor como entidades de contratación, como parte contratante dentro de esta relación, y es verificar efectivamente esos elementos que vimos a lo largo de nuestra asignatura, correspondientes a qué, correspondientes obviamente a los requisitos de existencia, requisitos de validez de ese acuerdo contractual. De ahí obviamente cuando suscribamos el contrato, que recordemos que tiene que ser mediante escrito, y siempre nos ha quedado claro, es efectivamente también verificar todo lo que tiene que ver con los elementos naturales, esenciales y accidentales del contrato. De igual manera tenemos que ser muy precavidos con todo lo que tenemos que observar con los requisitos de perfeccionamiento y de ejecución del contrato estatal. Y ya, obviamente, en la práctica, ¿qué hacemos? Lo que nosotros como entidad contratante y como supervisores, ¿qué tenemos que hacer? Seguimiento. En un contrato de obra, importante: actas parciales de obra, verificación obviamente de las bitácoras de avance de obra,
verificar que se pague con base en el porcentaje de avance, que la interventoría para el caso en concreto efectivamente se lleve a cabo atiendo los lineamientos de los anticipos de pago, no el pago anticipado, y hay que aclarar eso. Em, Verificar que efectivamente se estén utilizando los materiales y los elementos tal cual como se piden las condiciones técnicas y el alcance de ese objeto contractual. Hacer una interventoría que como lo indiqué y una supervisión que como lo indiqué se debe atender no solo a lo que está especificado en la ley 80, sino a los guías y los manuales que la Agencia Pública del Estado Colombia Compra Eficiente nos entrega. Seguramente en la medida en que vaya avanzando la ejecución del contrato, tenemos que ser más rigurosos, tenemos que ser mucho más, no sé, verificar mejor las condiciones para efectos de que se pueda surtir o se pueda llevar a cabo este contrato estatal con todas las finalidades que cumpla la función administrativa, la función estatal y sobre todo la finalidad de esa compra pública, que es atender esa necesidad pública insatisfecha, cumplir con los fines esenciales de la contratación, reitero, y eso a la larga que nos va a traducir. Respetar el principio de legalidad, respetar la transparencia y sobre todo esa función administrativa que todos nosotros como operadores de la compra pública debemos tener. Muchas gracias.